Lucas 20, 9 al 18. Seguimos con el estudio consecutivo y expositivo del Evangelio de Lucas. Leemos los versículos 9 al 18. Dice así, ¿todos ubicaditos? Lucas 20, 9 al 18 dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Hoy meditaremos en esta parábola que es llamada la parábola de los labradores malvados, la cual también se encuentra en los evangelios de Mateo y de Marcos, o sea que se encuentra en 3 evangelios. Antes de estudiar la parábola, tenemos que recordar qué es una parábola. Una parábola es una historia tomada de la vida cotidiana con personajes ficticios o reales para enseñar grandes verdades morales y espirituales. Jesús utilizó mucho las parábolas para enseñar acerca del reino de Dios a la gente y a sus discípulos. Vuelvo a repetir, una parábola es una historia tomada de la vida cotidiana con personajes ficticios o reales para enseñar grandes verdades morales y espirituales. Y Jesús utilizó mucho esas parábolas para enseñar a la gente y a sus discípulos acerca del reino de Dios. Ustedes podrán encontrar en los evangelios muchas parábolas que el Señor pronunció. En esta parábola que nos corresponde estudiar hoy, el Señor Jesús toma un ejemplo de lo que pasaba en ciertas regiones de la parte norte de Israel. De ahí toma la parábola. En esa región de la parte norte de Israel habían muchas haciendas cuyos propietarios eran extranjeros, que no eran judíos, que no vivían en Israel y arrendaban sus haciendas por largos periodos de tiempo a gente de la región. Y el dueño de la hacienda venía después de un largo periodo de arrendamiento a reclamar las ganancias de lo pactado con el arrendador. Entonces, de ahí es que el Señor Jesús, de ese
episodio de vida cotidiana de la gente de Israel en esos tiempos, toma el ejemplo de la parábola para enseñar una verdad espiritual y moral. En esta parábola, esta parábola en primer lugar está dirigida a la nación de Israel y especialmente a sus dirigentes religiosos. Pero aunque está dirigida a la nación de Israel y a sus dirigentes religiosos, también tiene una aplicación a la iglesia y en general a todas las personas de cualquier parte del mundo. Lo primero que haremos con esta parábola será identificar los personajes de la parábola. Entonces vamos a identificar los personajes de la parábola. El hombre que plantó la viña es Dios el Padre, representa a Dios el Padre. La viña representa a la nación de Israel. Los labradores representan a los dirigentes religiosos de la nación a los cuales el dueño encomendó su cuidado. En este caso serían los escribas, fariseos y saduceos. Los 3 siervos enviados a reclamar el fruto de la viña, a los cuales ellos maltrataron y enviaron con las manos vacías, representan a los profetas de Dios enviados durante diferentes tiempos y épocas a predicar el mensaje de Dios a la nación de Israel. Todos los diferentes profetas de durante todos los tiempos enviados por Dios a predicar el mensaje de la palabra de Dios a Israel. Y el hijo del dueño de la viña representa a Cristo en su primera venida, al cual mataron después de que lo sacaron fuera de la viña. Entonces, una vez identificados los personajes de la parábola, vamos a mirar y a considerar el estudio de la parábola. El Señor nos enseña en esta parábola 4 cosas bien claras. En primer lugar, nos muestra los grandes privilegios y bendiciones concedidos por Dios al pueblo israelita. Vamos a mirar el verso 9 del capítulo 20 de Lucas, porque vamos a mirar los grandes privilegios y bendiciones concedidos por Dios al pueblo israelita. Dice el Señor, tenemos que ubicarnos en el contexto. Vemos que hace 8 días el Señor sabiamente avergonzó a unos escribas y fariseos que vinieron a interrogarlo, ¿recuerdan? A decirle que con qué autoridad hacía él esas cosas. Después de ese suceso en el cual el Señor Jesús los avergüenza con su sabiduría, ahora el Señor Jesús dice que comenzó luego, después de ese suceso, a decir al pueblo esta parábola, al pueblo que le estaba escuchando, los cuales eran en su gran mayoría judíos, israelitas. Dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Hasta ahí. Hermanos, como estamos mirando los grandes privilegios y bendiciones concedidos por Dios al pueblo de Israel, tenemos que decir lo siguiente. Dios plantó la viña. Los labradores no la plantaron. Sin embargo, aunque ellos no plantaron la viña, les fue dada en arriendo. Por tanto, en cierta medida, era como si fueran ellos los dueños. El dueño no les obligaba a trabajar con látigo, sino que por el contrario se fue muy lejos para dejarlos trabajar libremente y que le dieran el fruto que Él les demandaba. Dios escogió y formó a la nación de Israel. Recordemos que la viña es Israel y sus dirigentes religiosos.
los labradores, sus dirigentes religiosos. Dios escogió y formó a la nación de Israel de entre todos los pueblos de la tierra. Ellos no escogieron a Dios, ni se formaron en nación a sí mismos. Dios los libró de la esclavitud de Egipto y los plantó en la tierra de Canaán y les dio leyes perfectas para que les fuera bien y dieran buen fruto y honraran a su Dios, honraran al dueño de la viña. Eso fue lo que hizo Dios con la nación de Israel. Por ejemplo, usted puede ir conmigo a Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Y miren lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la nación de Israel. Deuteronomio 4, 5 al 8, sin perder Lucas, dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, la nación de Israel fue una nación privilegiada. Ninguna nación en esa época tenía los estatutos, las leyes y los decretos que tenía la nación de Israel, porque esos estatutos, esas leyes y esos decretos fueron dadas por el creador del universo directamente a esa nación. Recuerdan que Dios, cuando los sacó de Egipto, llegaron al monte Sinaí y Moisés subió al monte Sinaí y allá recibió las tablas de la ley para que ese pueblo que había nacido de un hombre y una mujer, Abraham y su mujer, ya era un pueblo numeroso, se guiaran y se rigieran por esas leyes perfectas que Dios había dado. Esta nación tenía grandes privilegios y por eso es que Moisés dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como les dejó Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? Los dioses de las naciones paganas son dioses ajenos al dolor de aquellos a quienes ellos adoran. Los dioses paganos necesitan de muchos sacrificios. Son dioses que están lejanos y a los cuales tienen que aplacar la ira con sacrificios y etcétera, etcétera. Son dioses lejanos, pero Dios, el Dios verdadero, está cerca a nosotros. Vino, nos dio sus leyes. Les está diciendo Moisés: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que hoy yo pongo delante de vosotros? Solo la nación de Israel tiene esas leyes, esos estatutos, esos preceptos tan maravillosos, los recibieron ellos. Tenían todo dado por Dios, una tierra, leyes y preceptos. Es decir, una viña que Dios había plantado y que la dio a ese pueblo que Él formó. ¿Para qué? Para que lo honraran, produjeran fruto y glorificaran su nombre el día que Él volviera. Bien, de esta misma manera que Dios ha bendecido a la nación de Israel con estatutos, preceptos, con mandamientos, con normas, siendo Dios un Dios para ellos un Dios cercano, de esta misma manera Dios también ha colmado de bienes y bendiciones a la humanidad entera, hermanos, dándonos la vida, dándonos sus leyes y este hermoso planeta con todos sus beneficios para que lo cuidemos y para que lo administremos libremente y produzcamos fruto que honre y glorifique su santo nombre.
Por ejemplo, noten lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. ¿Cómo ha sido Dios de bueno para con la humanidad? Porque este planeta Tierra es nuestra viña. Esa viña que plantó el Señor para la humanidad. Miren lo que dice Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Como ven, esa narración es maravillosa. Dios plantó este planeta, lo dotó de toda clase de plantas, de frutos, de manantiales, de aves, de animales, y lo dejó para que usted y yo lo administráramos. Sin embargo, el hombre no ha hecho buen uso del planeta, de la viña que Dios ha dejado para que la administremos. Y estamos acabando con nuestro planeta. Eso hablándolo en términos ecológicos, hablándolo en términos espirituales, en términos morales. El hombre ha hecho lo que le viene en gana con su vida. Ha desechado los mandamientos de Dios, ha tenido en poco la voluntad de su Creador. En otras palabras, hermanos, el hombre no ha administrado correctamente la viña del Señor, tanto en sentido ecológico en este planeta, como en sentido espiritual en su vida moral y espiritual que Dios le ha dado. Vamos entonces ahora, después de haber considerado esto, nuevamente a Lucas, capítulo 20, versículo 9. Capítulo 20, versículo 9 de Lucas. Leamos nuevamente el versículo. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Dios nos dejó. No nos está dando con un látigo para que le obedezcamos. Usted y yo somos responsables. Usted y yo no tenemos al Dios castigador encima diciéndonos haga esto y haga aquello. Usted y yo podemos hacer lo que nos venga en gana. Pero eso requiere que un día usted y yo tenemos que dar cuenta de nuestras acciones y de lo que hagamos en la viña del Señor. De esto pasamos a nuestro segundo punto. Hay que recordar, hermanos, que la viña es en arriendo, ¿cierto? Que no somos los dueños, es en arriendo. O sea que esto quiere decir que Él tiene un dueño y que usted y yo vamos a responder por ese arriendo. Versículos 10 al 12. Este es nuestro segundo punto, lo que nos enseña la parábola. Dios el Padre siempre espera recibir el fruto de su viña, es decir, de su pueblo. El buen fruto siempre ha querido y ha esperado Dios recibir de nosotros. Versículos 10 al 12 dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado
y afrentado lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Como vemos, Dios el Padre siempre espera recibir buen fruto de su viña, es decir, de su pueblo. Era de esperarse que un pueblo tan favorecido por Dios, al cual Dios le había dado leyes, una tierra maravillosa con vegas y muy fértil, era de esperarse que un pueblo tan favorecido, tan bendecido por Dios como la nación de Israel, que al ser exhortado por los profetas, produjera frutos de amor, produjera frutos de obediencia, frutos de gratitud, frutos de fidelidad, frutos de santidad hacia su Creador. Pero lamentablemente no fue así. Israel fue un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo desagradecido con su Creador. Este pueblo israelita, como ustedes pueden verlo en la historia bíblica, mostró siempre una rebelión constante contra Dios, su Creador. Vemos que el Padre esperaba recibir el fruto, envió uno, no le dieron fruto, lo pegaron, lo maltrataron, envió otro, insistió, yo quiero recibir buen fruto de ustedes, también a ese despacharon y lo maltrataron, envió a un tercero. Eso nos indica de la constancia y de la perseverancia, de la paciencia de Dios para con su pueblo, esperando siempre recibir buen fruto. Entonces, en lugar de recibir la exhortación de los profetas que Dios les enviaba para que glorificaran a Dios y dieran buen fruto, por el contrario, los menospreciaron y los mataron, y sin embargo Dios en su paciencia, en su misericordia, siguió obrando para bien. Porque Dios es un Dios bueno, mis hermanos, es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Hay un pasaje que hacía mucho tiempo yo no leía y que nos habla y nos da una radiografía maravillosa de lo que fue la nación de Israel. Ese pasaje se encuentra en Nehemías capítulo 9. Y quisiera que fuera allá conmigo, por favor. Nehemías capítulo 9. Versículos 13 en adelante. Dice así, ¿ya se ubicaron? Esta es una radiografía maravillosa que nos muestra lo que es el pueblo de Israel y al mismo tiempo también nosotros. Nehemías 9, 13 en adelante. Dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Qué fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Cosas qué? Buenas. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, por mano de Moisés tu siervo. Les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Un pueblo que tenía cómo gobernarse dignamente. Les diste pan del cielo, en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque tú no los abandonaste. Ese es nuestro Dios, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, Dios en su misericordia no nos abandona. Y así fue con la nación de Israel. Además, verso 18, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por
tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reino y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seob, la tierra del rey de Osbo, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habíais dicho a sus padres que habían de entrar para poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu bondad. Si notan la gloria y la bondad de Dios para su pueblo. Pero, escuchen, a pesar de todo eso que Dios les dio, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Ahí, hasta ahí, hermanos. Como podemos ver, Dios siempre ha sido bueno. Que usted y yo no lo reconozcamos es otra cosa. Fue bueno con la nación de Israel y ha sido bueno con el mundo gentil. Siempre ha provisto, siempre nos ha dado lo necesario, siempre ha estado a nuestro lado. Lo que pasa es que nosotros tenemos un corazón muy malagradecido con nuestro Dios y no valoramos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. No valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tanto, mis hermanos, como nos va a mostrar la parábola, que dio a su Hijo para que no nos perdiéramos. De esta misma manera que un día Dios pedirá cuenta al pueblo de Israel, Dios pedirá cuenta de la vida y de todas las cosas que ha puesto a los hombres, a los cuales ha dotado de conciencia y de inteligencia para que administremos sus cosas. Lamentablemente, aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra creadora testifica de su poder, de su santidad y de su perfección, la humanidad ha desechado los mandamientos y los preceptos de Dios como lo vemos hoy en día. Han detenido con injusticia la verdad, siguiendo los impulsos de sus malvados corazones, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice el apóstol Pablo. La humanidad se ha apartado de Dios, no quiere reconocer sus preceptos, no quiere obedecerlos, y ellos mismos se han envanecido en sus propios razonamientos. Buscando ser sabios, se han hecho necios porque han desechado la sabiduría de su Creador. Esto nos lleva al tercer punto, al gran amor sacrificial del Padre en favor de la humanidad. El gran amor sacrificial del Padre, el dueño de la viña, en favor de la humanidad. Versículos 13 al 15 del capítulo 20 de Lucas. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Como ya habían rechazado a 3
siervos que él había enviado y no habían obtenido fruto. Entonces el Señor de la viña, Dios el Padre, dice: ¿qué haré? Dice: enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Hermanos, esta parábola es preciosísima porque nos habla del amor del Padre por los pecadores. A pesar de los constantes rechazos de Israel, el amor y la paciencia de Dios no se agotaron. Dios, el dueño de la viña, estuvo dispuesto a dar lo más preciado que él tenía. ¿Quién era ese tesoro más preciado que él tenía? ¿Quién? Su Hijo amado, Cristo el Señor, el cual es infinitamente más valioso y mayor que los profetas a los cuales habían rechazado. Él les envió al Hijo amado con la esperanza, con el propósito, en primer lugar, de que los israelitas lo reconocieran y entendieran que Él era su Salvador, que Él era su Mesías, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Les envió al Hijo para que se arrepintieran y fueran salvos, es decir, produjeran el fruto digno del Señor y fueran aceptados en el día del juicio en su presencia. Esa nación étnica de Israel. Pero lamentablemente, hermanos, el Hijo de Dios tampoco fue respetado. No lo respetaron, no lo recibieron. Antes, por el contrario, no creyeron en Él. Lo menospreciaron, lo insultaron, lo echaron fuera y lo mataron, lo sacaron fuera de Jerusalén y lo colgaron en un madero como un vil criminal. Su orgullo, su altivez y su avaricia cegaron tanto su entendimiento y endurecieron tanto su corazón que rechazaron al autor de la vida, que mataron al Hijo de Dios. Fue tanta la ceguera y el pecado de estos hombres que estuvieron dispuestos a matar al Hijo de Dios y lo hicieron. Este fue un rechazo tremendo contra el amor del Padre, contra la autoridad del Padre. Rechazaron al Hijo de Dios. ¿Qué pues les hará el dueño de la viña por haber rechazado y matado a su Hijo? Esto lo habla a la nación de Israel. Y esto nos lleva al cuarto y último punto que nos revela la parábola. Y el cuarto y último punto es el castigo inevitable para los que rechazan al Hijo del dueño de la viña. Noten lo que dice en los versículos 15 al 18. Y le echaron fuera, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Al Hijo de la viña, le echaron fuera y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Verso 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Amén. Entonces, vemos ahí el castigo inevitable
para los que rechazan al hijo del dueño de la viña, es decir, al creador del universo. En el verso 6 nos dice, en el verso 16 nos dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. La clase dirigente religiosa de Israel y gran parte de su pueblo rechazaron al Hijo de Dios. A pesar de todas las evidencias, de todas las credenciales tangibles que lo acreditaban como el Mesías prometido, no creyeron en él y lo mataron. Por este gran pecado de haber rechazado al Hijo de Dios, después de haber mostrado todas las evidencias que aseguraban y mostraban que era el Hijo de Dios, la mayor evidencia que Cristo mostró, estando en su ministerio, fue resucitar los muertos. Aún así, no creyeron en él. Por este gran pecado, a la nación israelita le fueron quitados todos los privilegios como nación escogida y privilegiada de Dios. Y le fue dado ese privilegio a la iglesia del Señor. La nación israelita, en el año 70 después de Cristo, su ciudad Jerusalén, la gloria y la honra de la nación con su templo, fueron quemados y destruidos por los romanos bajo el dominio, bajo el mando del general Tito. De ahí en adelante fueron esparcidos por todo el mundo. Y el gran templo de Jerusalén, la gloria y el renombre de Israel, no se ha vuelto a levantar hasta el día de hoy. Solo quedan una partecita que se llama el Muro de las Lamentaciones. Hasta el día de hoy no se ha levantado el templo de Jerusalén, el templo que le daba gloria y honor a la nación, donde se adoraba al Dios que creó los cielos y la tierra. Hasta el día de hoy también, la gran mayoría de los judíos no creen en Cristo como el Mesías prometido y lo siguen esperando, sin darse cuenta que ya vino y volverá, ya será por segunda vez al juicio final. Ellos, los israelitas, que eran los edificadores espirituales, rechazaron la piedra angular, es decir, la base y el fundamento del edificio. Pero esa piedra angular que rechazaron por su orgullo, por su altivez, por su avaricia, por su arrogancia, ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento del edificio que sostiene toda la edificación. Ha venido a ser la salvación. Todo aquel que en él cree no será condenado, mis hermanos. Todo aquel que rechace o se oponga a Cristo, es decir, a la base y al fundamento de la salvación, será condenado y no habrá para él remedio. Eso es lo que indica las palabras de Lucas. Pero él mirándolo les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo aquel que cayere sobre ella, sobre esa piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Mis hermanos, todo el que rechace a Cristo, todo el que se oponga a su obra, todo el que lo tenga en poco, será destruido por él, será condenado para siempre, apartado de él en el infierno. El mundo, al igual que Israel, también ha rechazado a Cristo y no ha querido confiar en el único medio dado por Dios para hacer salvo al hombre. El mundo se condena no porque Dios lo condene arbitrariamente,
Hago esa aclaración. El mundo se condena no porque Dios lo condene arbitrariamente. ¿Saben por qué se condenan los hombres? Porque rehúsan creer en el Hijo de Dios como el único medio de salvación. Muchos son los que dicen, yo creo en Cristo, pero eso es solamente de labios para afuera. Creer en Cristo implica seguirle y obedecerle. Todo aquel que se niega a rendir su alma al Señor Jesús no podrá escapar del justo juicio de Dios que vendrá sobre el mundo entero, mis amados hermanos. Por eso yo quiero que mire conmigo Juan 3, que es un pasaje glorioso. Versículos 16 al 19. Juan 3, 16 al 19. Dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó el dueño de la viña. ¿A quién? A los labradores, a la viña. ¿Cómo lo amó de tal manera? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que ha querido Dios al darnos su Hijo? Que no nos perdamos y que heredemos la vida eterna. Y escuchen lo que dice a continuación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de la venida de Cristo no era condenar al mundo, era que el mundo fuera ¿qué? Salvo. Dios no condena arbitrariamente al mundo. El mundo se condena porque no quiere creer en Cristo. Noten lo que dice. El que en Él cree, verso 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el verso 19. Nos va a decir en qué consiste la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué los fariseos amaron más su hipocresía y todas esas cosas? Porque su corazón era ¿qué? Malo, perverso. Pero Dios quería cambiarlo. Pero ellos no quisieron, endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón y rechazaron y mataron al Hijo de Dios. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo el que hace lo malo no quiere venir a la luz de la palabra de Dios porque sabe que la palabra de Dios le muestra su pecado. Y si ama el pecado, quiere continuar en su pecado y no quiere amar a Cristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que quiere amar a Dios viene a Dios para que su vida sea iluminada por la palabra de Dios y actúe de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y miremos lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 24 al 25, dice, Hebreos 12, 24 al 25. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La nación israelita fue amonestada por Dios con hombres de la tierra, por los profetas y por Moisés. Y aún así desecharon la voz de Dios. Y dice, porque si no escaparon aquellos del juicio que desecharon al que los amonestaba desde la tierra,
mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde el cielo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desechar al Hijo de Dios es desechar al Padre, y desechar al Padre es condenarnos en el infierno. Desechar a Cristo es condenarnos, porque el que desecha al Hijo, desecha al Padre. Mis amados hermanos, si los israelitas recibieron castigo, ¿cuánto más nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo y que nos ha dado a su Hijo? Debemos pensarlo muy bien, hermanos. No seamos insensatos. Nosotros tenemos que mirar siempre la bondad y el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, y no desechar esa bondad y ese amor. El pecado de los arrendatarios de la viña consistió en que se negaron a darle al dueño de la viña lo que legalmente le correspondía, y querían apoderarse de lo que no era de ellos. En eso consistió su pecado, según la parábola. El pecado consiste para nosotros en no darle a Dios lo que le pertenece y en tratar de usurpar su poder y vivir como nos dé la gana. Arrepintámonos, hermanos. Los arrendatarios pudieron actuar con libertad durante bastante tiempo solos en la viña. Nadie los molestaba, nadie les decía. Pero llegó el día del ajuste de cuentas. Llegó el día del ajuste de cuentas y Dios vino a pedirles cuentas. Así también, mis hermanos, tarde o temprano, todos tendremos que dar cuentas a Dios de lo que Él nos ha confiado. Por mucho que nos parezca que podemos hacer lo que nos venga en gana, sin que nada nos pase, téngalo por seguro que tarde o temprano llegará el día de dar cuenta a nuestro Creador. Usted lo sabe, yo lo sé. Andemos en el temor del Señor. Y por último, mis hermanos, el dueño no castigó a los labradores a la primera señal de rebelión, sino que siguió dándoles oportunidades y oportunidades y oportunidades. Les envió uno, les envió otro, les envió otro, y por último les envió a Cristo para que se corrigieran, y aún así no lo hicieron. Dios también en su paciencia nos da muchas oportunidades a nosotros para que nos corrijamos, para que nos arrepintamos y desechemos nuestro pecado y nos rindamos a los pies del Señor. No desperdiciemos la paciencia de Dios, porque llegará el día en que su paciencia se agota y no habrá más oportunidad para usted y para mí. La puerta se cerrará y aunque usted quisiera entrar ya no podrá, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra de Dios. No desechemos pues la paciencia de Dios, porque de eso también nos habla la parábola. Tarde o temprano la paciencia de Dios se agotará y ya no habrá nada que hacer. Así es que, mis amados hermanos, de eso se trató el mensaje el día de hoy. Espero hayan sido edificados y de aquí nuestros corazones salgan confortados para hacer la voluntad del Señor. Amén. Coloquémonos en pie y oremos al Padre Celestial. Amado Dios, en esta hora de la mañana venimos ante tu presencia, una vez más dándote gracias por la palabra escuchada. Cómo tú nos muestras a través de parábolas tu voluntad para con nosotros. Tú nos muestras que nuestro corazón es infiel, malagradecido, y tú quieres, Padre, que produzcamos fruto, que te demos a ti lo que te corresponde, la gloria
y la honra de vida. Pero muchas veces nos obstinamos, endurecemos nuestro corazón y andamos según nuestra propia voluntad, olvidándonos que tú un día pedirás cuenta de lo que hagamos o dejemos de hacer. Amado Dios, perdónanos y danos la gracia de ser hombres y mujeres agradecidos, de valorar ese gran regalo de tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste para que el mundo fuera salvo, para que el pecador se arrepintiera, para que pudiera entender que está de espaldas a su Creador y que solo en Él puede reconciliarse. Mira, Señor, los corazones aquí presentes. Si hay alguien que no te conoce, Señor, háblale y permite que Cristo, tu Hijo, sea el centro de su vida y esa persona caiga rendida a sus pies y de hoy en adelante comience el proceso de santificación en su vida, Padre. Si hay alguien que no ha nacido de nuevo, hazle nacer, Señor. No importa que llevemos tiempo asistiendo a la iglesia, hazle nacer, Padre Santo, pues solo tú puedes obrar el milagro de la nueva vida en nuestro corazón. Padre, colocamos este día en tus manos, el viaje, el paseo que tenemos de integración hoy, para que tú nos guardes y nos guíes en todo lo que hagamos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.